La Biblia desenmascarada, historia, misterios y revelaciones eternas. Amigos, hoy recorreremos la historia de la Biblia con el relato sobre los comienzos y los patriarcas. En el principio de todo, cuando la oscuridad cubría el vacío, una palabra resonó: sea la luz. Con este simple mandato, según el libro de Génesis, se desata el poder de Dios, creando todo lo que conocemos, la tierra, los cielos, los mares y las criaturas que los habitan. Pero dentro de esta vasta creación, el ser humano ocupa un lugar especial. Adán y Eva, los primeros hombres, son colocados en el jardín del Edén, un paraíso de abundancia, pero también el escenario de la primera gran transgresión. La historia de la Biblia comienza con esta caída, una elección que trae consigo el pecado y la separación de Dios. A lo largo de generaciones, el mundo comienza a llenarse y la humanidad se aparta cada vez más de su Creador. Entonces surge una figura fundamental en el relato bíblico: Noé. En un mundo corrupto y violento, Noé es el único justo, y Dios decide salvarlo a él y a su familia mediante un arca durante el diluvio. Esta no es solo una historia de destrucción, sino también de nuevo comienzo y de la promesa divina, marcada por el arco iris, de no volver a destruir la tierra de esa forma. Pero la narrativa avanza rápidamente hacia otra era, donde entran en escena los patriarcas, quienes marcan el inicio de la relación especial de Dios con una nación que cambiaría la historia del mundo. Abraham, más tarde conocido como Abraham, es llamado a salir de su tierra hacia un lugar que Dios le mostraría. Se le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y una tierra prometida, pero su historia está llena de pruebas. Uno de los momentos más memorables es cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, un acto que demuestra la fidelidad absoluta de Abraham, aunque al final Dios detiene el sacrificio. Isaac, hijo de la promesa, es el puente hacia Jacob, quien sería llamado Israel. A través de él, la promesa se extiende a sus 12 hijos, quienes se convierten en las tribus de Israel. Las vidas de los patriarcas no son solo relatos antiguos, son historias de fe, lucha, esperanza y la construcción de una identidad nacional y espiritual. Cada patriarca encarna el viaje de un pueblo que está destinado a ser el instrumento de Dios en la historia. Esta saga de los comienzos y los patriarcas prepara el escenario para la opresión en Egipto, el nacimiento de una nación y la liberación que transformaría a Israel en el pueblo escogido, tema que abordaremos en el siguiente capítulo: Moisés, la ley y el reino de Israel. Hermanos y hermanas, tras el establecimiento de las 12 tribus de Israel, el relato de la Biblia se adentra en una de las historias más poderosas y transformadoras: la vida de Moisés y la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Este capítulo épico no solo marca el surgimiento de una nación, sino también la entrega de la ley divina que guiaría al pueblo de Dios por generaciones. La historia de Moisés comienza de forma dramática. Nacido en una época en que el faraón egipcio había ordenado la matanza de todos los bebés varones hebreos, Moisés es salvado milagrosamente cuando su madre lo coloca en una canasta en el río Nilo. Rescatado por la hija del faraón, Moisés crece en el palacio, ajeno a su verdadera identidad. Sin embargo, el destino lo llama cuando, ya adulto, descubre su linaje hebreo y huye tras matar a un egipcio que maltrataba a un esclavo. Es en el desierto donde Dios se revela a Moisés de una forma única, a través de una zarza ardiente que no se consume. Aquí, Dios lo llama a liberar a su pueblo de la opresión de Egipto, una tarea que Moisés inicialmente rechaza por sentirse indigno y sin la capacidad de liderazgo. Sin embargo, con el poder de Dios a su lado, Moisés regresa a Egipto, y tras una serie de plagas devastadoras, el faraón finalmente cede, permitiendo que los israelitas se marchen. El Éxodo es una de las grandes manifestaciones del poder de Dios en toda la Biblia. El Mar Rojo se divide, permitiendo que los israelitas crucen a salvo mientras los ejércitos egipcios son destruidos. Una vez libres, los israelitas se encuentran en el desierto, y es aquí donde Dios entrega la ley a Moisés en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos no solo son un conjunto de reglas morales,
son el pacto que sella la relación entre Dios e Israel. Este momento es trascendental porque establece a Israel no solo como un pueblo, sino como una nación guiada por la voluntad divina. Sin embargo, la travesía por el desierto es larga, marcada por la rebelión, la duda y la desobediencia del pueblo, lo que retrasa la entrada a la tierra prometida durante 40 años. Moisés, quien ha sido el líder indiscutible, también enfrenta sus propios desafíos y no podrá entrar en la tierra prometida debido a un acto de desobediencia. No obstante, antes de su muerte, Moisés guía a los israelitas hasta las puertas de Canaán y nombra a Josué como su sucesor. El paso a la tierra prometida marca el comienzo de la conquista de Canaán, pero también da lugar a la formación del reino de Israel. Bajo el liderazgo de reyes como Saúl, David y Salomón, Israel crece y florece, consolidándose como una potencia en la región. El rey David, en particular, es un personaje fundamental en la Biblia, no solo por sus conquistas y su liderazgo, sino por su relación íntima con Dios y su linaje, del cual se profetiza que vendrá el Mesías. Este periodo de establecimiento del reino de Israel y la entrega de la ley da forma a la identidad de Israel como el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, este tiempo glorioso no durará para siempre, ya que la desobediencia y la idolatría llevarán a la división y eventual caída del reino, lo que nos lleva al próximo capítulo, Profetas, Exilio y Esperanza Mesiánica. Amados hermanos, a medida que el reino de Israel alcanza su cúspide bajo el reinado de Salomón, la Biblia cambia su tono, mostrándonos un descenso progresivo hacia la desobediencia y la ruptura interna. Después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos, Israel al norte y Judá al sur. Este cisma marca el inicio de una era de decadencia espiritual y política, en la que ambos reinos caen en la idolatría y el olvido de la ley de Dios. En este tiempo de crisis, Dios levanta a los profetas, mensajeros elegidos para advertir, corregir y traer esperanza al pueblo. Los profetas, como Elías, Isaías, Jeremías y Ezequiel, desempeñan un papel central en esta época turbulenta. Sus mensajes son poderosos, a menudo desafiando tanto a los reyes como al pueblo por su infidelidad hacia Dios. Elías, por ejemplo, confronta al rey Acab y a la reina Jezabel, quienes habían instaurado el culto al dios Baal en Israel. En una de las historias más dramáticas del Antiguo Testamento, Elías desafía a los profetas de Baal en el monte Carmelo, mostrando el poder del Dios verdadero al invocar fuego del cielo que consume su sacrificio. A pesar de las advertencias constantes de los profetas, los reinos de Israel y Judá continúan alejándose de Dios. Israel es conquistado por los asirios, y su pueblo es dispersado, mientras que Judá, años después, enfrenta el mismo destino a manos de los babilonios. El templo de Jerusalén es destruido, y muchos son llevados al exilio en Babilonia, un momento de profundo dolor y reflexión para el pueblo judío. Este exilio marca un giro importante en la narrativa bíblica, aunque parece que todo está perdido, los profetas también traen mensajes de esperanza y restauración. Durante el exilio, profetas como Jeremías y Ezequiel comienzan a hablar de un futuro donde Dios restaurará a su pueblo. Jeremías profetiza un nuevo pacto que Dios hará con Israel, un pacto escrito no en tablas de piedra, sino en los corazones de las personas. Ezequiel, por su parte, recibe visiones de la restauración de Jerusalén y un templo renovado. Aunque los judíos viven como extranjeros en Babilonia, las palabras de los profetas alimentan la esperanza de que el exilio no será el fin, sino el preludio de una renovación divina. En medio de estas predicciones de restauración, surge la idea de un Salvador, el Mesías prometido, que vendrá a establecer un reino eterno de justicia. Isaías es quizás el profeta más conocido por sus visiones mesiánicas. En sus escritos, habla de un siervo sufriente que cargará con los pecados del pueblo, y de un reino de paz donde el lobo habitará con el cordero. Esta esperanza mesiánica se convierte en un pilar central para los judíos, especialmente en su sufrimiento durante el exilio. La promesa de que Dios enviará a alguien que liberará no solo a Israel, sino a todas las naciones, mantiene viva la fe del pueblo.
El exilio dura 70 años, y finalmente, bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, un grupo de judíos regresa a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo. Sin embargo, la nación nunca recupera su antigua gloria, y los judíos permanecen bajo el control de imperios extranjeros. Aún así, la expectativa por la llegada del Mesías sigue creciendo, y esta esperanza actúa como un faro de luz en medio de las tinieblas de la opresión. Con los profetas, el exilio y la promesa de un futuro Mesías, la Biblia establece el escenario para el acontecimiento más grande de toda su historia, la llegada de Jesucristo. Pero antes de su venida, el pueblo de Israel debe esperar en fe, lo que nos lleva al próximo capítulo, Jesús, el Mesías y el nuevo pacto. Imaginemos por un momento, amigos. Después de siglos de espera y profecías que apuntaban a un Salvador, la llegada de Jesús marca el clímax de la historia bíblica. Nacido en la humilde ciudad de Belén, bajo el dominio del Imperio Romano, Jesús aparece como el cumplimiento de las antiguas promesas mesiánicas. Su vida, obra y mensaje transforman no solo a la nación de Israel, sino al mundo entero. Jesús no es el Mesías que muchos esperaban. En lugar de un líder político o militar que liberara a Israel de la opresión romana, aparece como un maestro y sanador, con un reino que no es de este mundo. Desde el principio de su ministerio, Jesús predica sobre el reino de Dios, un reino basado en el amor, la justicia y el perdón. Reúne a un grupo de discípulos y comienza a realizar milagros, sana a los enfermos, resucita a los muertos, expulsa demonios y alimenta a multitudes con unos pocos panes y peces. Cada acto y enseñanza revela la naturaleza de Dios, que no busca el poder terrenal, sino el corazón de las personas. Uno de los eventos más notables del ministerio de Jesús es el Sermón del Monte, donde redefine la ley dada a Moisés. Habla de amar a los enemigos, bendecir a los que persiguen, y llama a vivir una justicia que supere la de los fariseos. Jesús no viene a abolir la ley, sino a cumplirla, mostrando su verdadero significado. Sus palabras desafían las estructuras religiosas de su tiempo, lo que genera tensiones con los líderes religiosos. A lo largo de su ministerio, Jesús deja claro que su misión no es solo para Israel, sino para toda la humanidad. Su mensaje es inclusivo, extendiendo el amor de Dios a los marginados, los pecadores y los extranjeros. Esto queda claro en sus encuentros con personas como la mujer samaritana en el pozo, el recaudador de impuestos Zaqueo, y la mujer sorprendida en adulterio. En cada interacción, Jesús muestra compasión y gracia, revelando que el corazón de Dios es por todos, independientemente de su trasfondo. Sin embargo, su mensaje radical y sus acciones provocan la hostilidad de los líderes religiosos y las autoridades romanas. Al final, Jesús es traicionado por uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, y entregado a las autoridades. En un juicio lleno de injusticias, es condenado a morir en una cruz, una forma de ejecución reservada para los criminales más despreciables. En la cruz, Jesús carga con el pecado del mundo. Su muerte es el acto culminante del amor de Dios, un sacrificio para la redención de la humanidad. Pero la historia de Jesús no termina con su muerte. 3 días después, ocurre el evento que cambiará la historia para siempre, la resurrección. Jesús se levanta de entre los muertos, victorioso sobre el pecado y la muerte. Se aparece a sus discípulos, quienes inicialmente estaban devastados por su crucifixión, y les da una misión, llevar su mensaje de salvación a todo el mundo. La resurrección no solo confirma que Jesús es el Mesías prometido, sino que también inaugura un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Este nuevo pacto no está basado en sacrificios de animales o en la ley mosaica, sino en la gracia. Jesús, el Cordero de Dios, ha cumplido de una vez por todas el sacrificio necesario para reconciliar a la humanidad con Dios. A través de su muerte y resurrección, aquellos que creen en Él pueden tener vida eterna. Este es el corazón del Evangelio, que, por medio de la fe en Cristo, todos pueden ser perdonados y recibir la promesa de la vida eterna.
Antes de ascender al cielo, Jesús promete enviar al Espíritu Santo, quien empoderará a sus seguidores para continuar su obra. La historia no termina con la resurrección, sino que da paso a la era de la Iglesia, que comienza con el descenso del Espíritu en Pentecostés. Aquí es donde entra el último capítulo de nuestra historia, la Iglesia primitiva y las revelaciones finales. Les invito, queridos hermanos y hermanas, a que se unan a mí en este relato. La historia de la Biblia no se detiene con la resurrección de Jesús, de hecho, apenas comienza. Con la ascensión de Cristo al cielo y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, se da inicio a la era de la Iglesia primitiva, un tiempo lleno de fervor, expansión y desafíos. Los seguidores de Jesús, ahora llamados apóstoles, se convierten en los portadores de un mensaje que transformará vidas y comunidades enteras. Poco después de Pentecostés, Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, se levanta para predicar ante una multitud. Su discurso, inspirado por el Espíritu Santo, es poderoso y conmovedor. Predica el arrepentimiento y la salvación a través de Jesucristo, y ese día, miles de personas son bautizadas. Este es solo el comienzo de un movimiento que se esparcirá como un incendio forestal a través del Imperio Romano y más allá. Los apóstoles realizan milagros en el nombre de Jesús y la comunidad de creyentes comienza a crecer. Se reúnen en la oración, en la enseñanza de los apóstoles y en la fracción del pan, compartiendo sus bienes y cuidando los unos de los otros. La unidad y el amor entre los creyentes son palpables y la iglesia se convierte en un refugio para los marginados, los pobres y los enfermos. Este es un testimonio vivo del mensaje de Cristo, un nuevo orden en el que la gracia y el amor de Dios prevalecen. Sin embargo, el crecimiento de la iglesia no pasa desapercibido. Los líderes religiosos judíos y las autoridades romanas ven esta expansión como una amenaza. Los apóstoles son arrestados y llevados ante el consejo. A pesar de la persecución, la valentía de los discípulos no flaquea. La fe que han encontrado en Cristo les impulsa a continuar proclamando el Evangelio a pesar de los riesgos. Este es el tiempo de Esteban, el primer mártir, cuya muerte, a manos de los que rechazan el mensaje, solo sirve para avivar la llama del cristianismo. Con Saulo de Tarso, un ferviente perseguidor de los cristianos, se produce un giro dramático en la historia. En el camino a Damasco, Saulo tiene un encuentro transformador con el Cristo resucitado. Este encuentro cambia no solo su vida, sino que lo convierte en el apóstol Pablo, uno de los más grandes misioneros de la historia. Pablo lleva el Evangelio a los gentiles, rompiendo las barreras étnicas y culturales, y estableciendo comunidades cristianas en ciudades clave como Efeso, Corinto y Filipos. La epístola de Pablo, junto con las cartas de otros apóstoles, forma una parte crucial del Nuevo Testamento, proporcionando enseñanzas, exhortaciones y correcciones a las primeras comunidades cristianas. Estos escritos son más que simples cartas, son revelaciones del corazón y la mente de Dios, guiando a los creyentes en su caminar diario y recordándoles la esperanza que tienen en Cristo. A medida que la iglesia se expande, también surgen desafíos internos. La controversia sobre si los gentiles deben seguir las leyes judías genera debates, llevando al Concilio de Jerusalén. Este evento es crucial, ya que define la naturaleza inclusiva del Evangelio y reafirma que la salvación es por gracia, no por obras. La decisión tomada en este concilio sienta las bases para un cristianismo que abraza a todas las naciones, cumpliendo así la gran comisión de Jesús de ir y hacer discípulos de todas las naciones. A lo largo de las décadas, la persecución aumenta y muchos cristianos sufren por su fe. Sin embargo, incluso en medio de la adversidad, la iglesia sigue creciendo. Las cartas de los apóstoles también sirven para confortar y alentar a los creyentes a mantenerse firmes en la fe, recordándoles las promesas de Dios. La esperanza de la segunda venida de Cristo es un tema recurrente, la expectativa de que, al final de los tiempos, todo será restaurado y cada lágrima será secada.
Las revelaciones finales se encuentran en el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Este libro ofrece una visión del futuro, donde el bien finalmente triunfa sobre el mal y Dios establece un nuevo cielo y una nueva tierra. Las visiones apocalípticas, aunque a menudo difíciles de entender, revelan la gloria de Cristo como Rey y la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. La promesa de que el pueblo de Dios vivirá con Él para siempre es la culminación de la narrativa bíblica. Así, la historia de la Biblia concluye en un poderoso clímax, la promesa de un futuro eterno en comunión con Dios. Desde los comienzos en el Edén hasta la redención en Cristo y la esperanza final en el Apocalipsis, cada capítulo de la Biblia nos invita a descubrir el amor inquebrantable de Dios por su creación. Y mientras la historia de la Biblia puede estar escrita, su mensaje perdura, llamándonos a ser parte de esta narrativa eterna y transformadora. Antes de concluir, me gustaría animarles a suscribirse al canal, Sembrando la Palabra, donde seguiremos profundizando en las Escrituras juntos. Estaremos aprendiendo, creciendo y fortaleciéndonos en nuestra fe. Que el Señor los bendiga, los guíe y les dé firmeza en su amor y gracia.